Metemos así con esta música en el tráiler de la versión teatral de Las cosas que perdimos en el fuego. Una obra tremenda de la escritora argentina Mariana Enríquez. El universo del oscuro, lo sobrenatural, pero en un país real y en tiempos que conocemos. El teatrista uruguayo Leonel Schmidt adaptó y dirige una versión de Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Esa propuesta teatral llega a Buenos Aires el 30 de marzo en el Teatro Astros en la calle Corrientes. Antes, el 28 en La Plata en el Teatro Metro. El 29 en Rosario en la Sala Labardén. La obra fue estrenada el año pasado en Montevideo. En el mes de septiembre estuvo Mariana Enríquez como invitada especial. El espectáculo resultó un éxito absoluto del público y de reconocimiento de la crítica. Por eso, con un elenco importante, viene a la Argentina de gira. Las historias que Mariana cuenta en Las cosas que perdimos en el fuego, las historias de miedo, a veces de terror, de pobreza, de violencia de género, de depresión, de contaminación, de dictaduras militares, hacen comprender al espectador o al lector que el terror no reside solo en lo sobrenatural, sino también en lo humano. El Turco Simón podría ser un ejemplo. Pero ¿cómo trasladar el ambiente de gótico sudamericano de las novelas y cuentos de Mariana Enríquez a una obra de teatro? Bueno, eso es un desafío. Vamos a preguntarle al adaptador y director Leonel Schmidt, que nos escucha y nos sigue por Zoom en Montevideo, cómo fue el asunto. Leonel, Carlos Polimeni desde Buenos Aires, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Estaba escuchando un poco lo que venían hablando, sobre todo por la marcha de ayer. Estuve bastante atento a las diversas marchas y me resonaba bastante con la literatura de Mariana, ¿no? Donde sus fantasmas son nuestros desaparecidos, tanto los desaparecidos de las dictaduras latinoamericanas como los desaparecidos de la actualidad, ¿no? O sea, esas personas que desaparecen en plena democracia. Entonces me hacía acordar un poco también esa navegación y sobre esa navegación de la oscuridad que navega Mariana, que es 100% humana, ¿no? O sea, a los lugares a donde podemos llegar por, por la acción humana. Un poco, solo hago un poco de mella con lo que ustedes estaban hablando, eso que habla Hannah Arendt, ¿no? De cuando dejamos de considerar a los torturadores seres humanos y los transformamos en monstruos, nos alejamos de pensar la responsabilidad humana que hay en estos actos. Y Mariana, yo creo que en su literatura hace eso, ¿no? O sea, sus monstruos más grandes son seres humanos. La banalidad del mal, ahí la cita que indicaste cuando nombraste a Hannah Arendt y su estudio de nada más y nada menos que el arquitecto del mal cuando fue juzgado, Adolf Eichmann, que vivió clandestinamente, o más o menos clandestinamente, mucho tiempo en la Argentina. En Montevideo, digamos, la temática que es bastante argenta, pero también rioplatense, de la obra de Mariana Enríquez, el éxito que acompañó a la propuesta tiene que ver también con una especie de aceptación de una autocrítica de la sociedad uruguaya sobre lo que no hizo en materia de derechos humanos. Sí, yo creo que tiene mucho que ver. Yo creo que Mariana repercute en... La literatura de Mariana yo creo que ya repercute internacionalmente con ese éxito arrollador que tiene, porque hay un lugar en el que se hace la autocrítica. Yo no creo que Mariana repercuta por lo impresionante de lo novedoso de, ay, qué rara esta situación que nunca vivimos, sino por la identificación, ¿no? O sea, para mí eso es 100% así. De hecho, la sociedad norteamericana
está incorporando ahora Mariana, ¿no? Que acaba de editar hace un año, menos de un año nuestra parte de noche allá, y hay una repercusión, y ellos no tuvieron las dictaduras, no tuvieron esos personajes que están ahí, pero sí tuvieron o tienen sus espacios de autocrítica. Y acá funcionó mucho eso, ya la literatura de Mariana y la obra tuvo ese lugar de autocrítica. Esos personajes, si bien eso, ¿no? Evidentemente hay una matriz muy fuerte argentina, hay una matriz muy fuerte latinoamericana ahí y de países que aún tienen cosas a saldar, cosas a resolver internamente, países que tienen como heridas abiertas, ¿no? Y que más allá de los personajes o de los cuentos en los que Mariana va hacia la época de la dictadura, todos sus cuentos tienen que ver con alguna violación de derechos humanos. Nosotros acá tenemos en Uruguay el mayor índice de suicidio de Latinoamérica. O sea, y es juvenil. Y hay uno de los cuentos que nosotros hacemos en la obra, es Verde, Rojo, Anaranjado, donde es una persona que tiene un nivel altísimo de depresión, que se encierra en su casa. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que también interpela al público uruguayo cuando ve eso? Y la realidad de estos jóvenes que tienen alto, o sea, hay un alto índice de suicidios en los jóvenes, sobre todo en el interior del país, y, y la realidad de una ausencia de un sistema, de un Estado que tenga presente la salud mental. Nosotros, bueno, venimos ahora, por suerte, volviendo a un gobierno de izquierda, pero estuvimos en un momento de pandemia con un gobierno de derecha que no aportó absolutamente nada a la salud mental. O sea, fue como directamente a la salud, pero directamente fue terrible, ¿no? Y más aún en pandemia, cuando el encierro y todo lo que eso generaba. Entonces, yo creo que el espectador cuando ve algo así, piensa en las deudas que el país tiene, ¿no? O sea, bueno, el cuento de las cosas que ponemos en el fuego, donde hay un tema claro sobre la violencia de género y es una preocupación en todo el mundo y sabemos bien que en Latinoamérica es un tema que es necesario resolver urgente. Bueno, ya te decía, los desaparecidos como también como ese fantasma de una deuda que nosotros tenemos. Nosotros, a diferencia de ustedes que tuvieron apenas en la reapertura democrática un proceso de ya juzgar a las juntas, bueno, pero nosotros se va haciendo, nosotros votamos 3 veces por anular la ley de caducidad y nunca se logró. Aún en democracia y aún en gobiernos de izquierda, o sea, donde había una tranquilidad o hay una tranquilidad social de, bueno, no me van a estar persiguiendo por esto. Entonces, por supuesto que hay una autocrítica enorme, ¿no? Los cuentos donde Mariana indaga sobre la pobreza. Uruguay tiene, en estos 5 años, generó un índice, ese aumento de pobreza enorme y un aumento de no solamente la pobreza en los barrios periféricos, sino la pobreza que te golpea la puerta que está enfrente a tu casa. Yo tengo a media cuadra una persona que hace semanas que está durmiendo ahí y que viene, por supuesto, de una situación de aumento en la pandemia. Bueno, nosotros tuvimos un tema en la ley de urgente consideración donde se cambiaron las formas y los formatos de alquiler, entonces las personas podían, con un mes de atraso, te podían echar. Cuando eso se empezó a aprobar, cuando eso se aprobó, el aumento de personas en situación de calle fue enorme. Y esos son miedos que están presentes. Y hay una autocrítica enorme que hay que hacerse. Y yo creo que el teatro permite ese diálogo y creo que por supuesto la literatura lo permite. Los textos de Mariana sin duda van a ese lugar. Yo creo que uno no sale impresionado de los cuentos de Mariana solamente por su técnica, que es brillante, sino por lo cerca que está. O sea, la persona que ella está contando puede ser esa persona que vive a media cuadra de mi casa en la calle, puede ser la persona con la que me suba al auto, o puede ser un compañero de trabajo, o puedo ser yo el día de mañana. Y eso es impactante, porque Mariana no, no cuenta cosas livianas, ¿no? O sea, es una radiografía enorme de esta sociedad que tiene cuentas pendientes con la propia sociedad, ¿no? Es verdad, es lindo escucharte y no sabes qué bueno es verte en el Zoom porque la calidad de tu cámara nos impresiona a la distancia, así que gracias por eso.
Vos sabés que en la escena teatral argentina, en la escena teatral porteña de la ciudad de Buenos Aires sobre todo, con una enorme diversidad y cantidad de propuestas, el aporte del público uruguayo en los fines de semana o en los fines de semana largos es importante. Es decir, hay muchos montevideanos o uruguayos en general que cruzan el charco para venir a ver teatro a Buenos Aires. En ese sentido, que vos traigas una obra de una autora argentina, pero con un montaje montevideano, es un hecho excepcional. ¿Qué esperás de la ciudad de Buenos Aires como teatrista? Bueno, por supuesto me genera, hay un lugar de nervios, porque si bien yo te decía que la literatura de Mariana es, yo te puedo decir que hasta universal, ¿no? Porque hablábamos, a ustedes hablaban hace segundos sobre la dictadura en España, o sea, no es algo que esté ajeno, situaciones que cuenta Mariana, que la sociedad quiera creer que por vivir en un país desarrollado, de primer mundo, como comúnmente se considera, exime de montón de problemas es una mentira, ¿no? Porque, bueno, los demonios están en todos lados, porque el país más desarrollado cree estar libre de un montón de cosas, pero tiene un nivel de xenofobia enorme, por lo cual hay una oscuridad humana. Es Entonces, verdad, y eso no. parió a Stephen King, que de alguna u otra manera es como un maestro tácito de Mariana Enríquez. Exactamente. Entonces, digo, nadie está a salvo de eso, ninguna sociedad está a salvo de eso que cuenta Mariana. Pero por eso yo creo que es universal. Pero, y sobre todo, ante todo, yo creo que es bastante latinoamericana, ¿no? Porque sus casas abandonadas no son en la colina, sino son las casas de al lado de tu barrio, que una familia que están todos peleados, entonces nadie quiere hacer la sucesión porque nadie quiere llevarse X porcentaje, quieren más. Bueno, eso es muy latinoamericano, o por lo menos lo reconocemos mucho. Pero hay un lado de la literatura de Mariana que es 100%, como él lo decía, 100% argenta. Entonces, los nervios de, que a veces pasa, que me pasó, por supuesto, teniendo a Mariana sentada en el público el día del estreno acá en Montevideo, los nervios de que se sientan traicionados o mal interpretados, o nosotros no somos así, o eso no es lo que nosotros, cómo nosotros nos identificamos. Ese nervio está. Yo creo que pasamos la prueba principal, que fue Mariana, y que le gustara y que estemos de gira gracias a Mariana, porque Y ella no es salió fácil, como no es fácil, Mariana, claro. por eso. Entonces yo creo que ahí pasamos, pero los nervios están, por supuesto, y además hay un lugar también como más poderoso que para nosotros es llegar a la calle Corrientes también, más allá de que por supuesto igual que acá el circuito tiene cosas muy comerciales, otras no, en fin, pero hay como un nivel de exposición y de exigencia que bueno, nos pone un poco nerviosos, creemos que va a resultar, pero bueno, los nervios van a estar. Ojalá que la experiencia en La Plata primero, en Rosario después y en Buenos Aires en tercer lugar en el Teatro Astros, 28, 29 y 30 de marzo, sea Leonel Schmidt lo suficientemente elocuente como para que puedas volver con esta propuesta u otras a la ciudad de Buenos Aires. Gracias por haber charlado con nosotros y felicitaciones. No es fácil la tarea en que se pusieron, en que te pusiste con el elenco y evidentemente los resultados son muy buenos, así que abrazo grande desde este lado del río. Abrazo a ustedes y bueno, nos estamos viendo por ahí. Las cosas que perdimos en el fuego, Mariana Enríquez convertida en obra de teatro. Se trata de una de las escritoras de lengua castellana más importantes del mundo. Hoy, habiendo hecho su carrera durante más de 30 años, hoy trabajando en simultáneo en el periodismo y rompiendo un montón de tabúes en la propia literatura argentina. Este es Fernando Cabrera, uruguayo, la garra del corazón.